Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Lick. Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el programa y vamos a compartir el material. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, tenemos el material. Ahora lo que veremos es la generación sobre los derechos fundamentales. Habíamos hablado un poco sobre la diferenciación y sobre, digamos, la apreciación sobre un derecho humano y un derecho fundamental. Ahora veremos lo que son las generaciones, es decir, cómo es que se consideran y cómo es que se catalogan, cómo es que históricamente se han ido incorporando. Primero que no existe tampoco un aspecto general o totalmente definido en la doctrina internacional con relación a la clasificación. Más bien es una especie de clasificación que puede considerarse así, pero que ha ido cambiando con el tiempo.
Las posibles clasificaciones denotan el interés del ser humano para ubicar, digamos, en la sociedad los derechos que se consideran importantes. Y también hemos mencionado que históricamente se han ido incorporando por el reconocimiento que han tenido, tanto a nivel internacional como particularmente cada estado en su derecho positivo. Por eso es que no existe una clasificación así tal cual taxativa, porque también hemos mencionado que depende de la legislación interna, la costumbre de cada estado, además de la situación política y en algunos casos la situación religiosa de cuáles son los derechos que consideran, además de derecho humano, derecho fundamental por ser reconocido en su legislación interna. Y también hemos visto que el reconocimiento no solo implica que esté plasmado en una ley, en una constitución, sino que además el Estado debe de garantizar un mecanismo de tutela. Entonces, en esa situación es que no podemos establecer una clasificación general de los derechos fundamentales como para catalogar cuáles son los derechos que tienen incorporados todos los estados a nivel internacional. Además que los derechos humanos son parte esencial de toda sociedad y, como sabemos, una de las características importantes de la sociedad que es cambiante. Y eso hace que generalmente se vea la necesidad de incorporar y hacer modificaciones tanto en el derecho positivo como en la escala de valores y derechos humanos que deben ser reconocidos. Algunos autores, y entre estos está este autor que se llama Duverger, señala una clasificación sobre derechos fundamentales y también hemos mencionado que la Revolución Francesa es un punto importante para comenzar, o digamos los primeros intentos de reconocimiento de derechos a nivel internacional. Ya que a raíz de este fenómeno político-social que se originó en Francia, surge el primer instrumento que pretendía reconocer de forma universal ciertas facultades o potestades. Y a partir de ese movimiento es que se le llamaron o empezaron a llamar libertades. En ese entonces, también lo mencionábamos, la libertad o esas libertades tenían tanto énfasis o necesidad que incluso podríamos decir que estaban con relación a la vida de mayor influencia o de mayor necesidad. Entonces, en la Revolución Francesa, las libertades o la libertad es que toma gran impulso y se trata de promover de forma universal estas potestades. Dentro de la Constitución o Carta Magna de cada estado, y es lo que además trataba de promover también la Revolución Francesa, es que no solamente se reconozcan facultades como derechos fundamentales, sino que además se establezca un orden, una tutela y una protección por parte del Estado a través de mecanismos específicos. Esto lo hemos mencionado también, que es establecer límites y funciones al Estado, y dentro de esas funciones es la tutela efectiva de los derechos humanos, derechos fundamentales, y además establecer el límite a los gobernantes. Esa parte del límite, incluso
las funciones del Estado y la división de poderes y la división de funciones, también puede ser considerado un derecho fundamental en cuanto a que es parte de la seguridad jurídica que tenemos como ciudadanos, como personas, de que el Estado no va a ir más allá de lo que se le permite, no va a ir más allá de las funciones que están establecidas y que no va a realizar ningún acto que tenga, digamos, por finalidad el no reconocimiento o vulneración de derechos fundamentales. De ahí surgen los derechos civiles, los derechos económicos y los derechos de pensamiento, que están basados, como lo mencionábamos, y por el producto del pensamiento de la Revolución Francesa, en libertad. Libertad de pensamiento, por ejemplo, la libertad económica, que se puede traducir en la libertad de decidir sobre a qué actividad económica lícita me voy a desempeñar, esa libertad de emprender negocio, de emprender empresa, de emprender cualquier tipo de actividad económica permitida, y las libertades civiles que tenemos como ciudadanos, que va incluido libertad de pensamiento, libertad de elección de funcionarios, libertad que tenemos incluso de manifestarnos como ciudadanos, etcétera. Entonces, es parte, ese límite estatal es parte, en forma general, es parte de los derechos fundamentales. Surgen también libertades de oposición o resistencia, que es establecer también, digamos, oposición al gobierno para evitar, digamos, atropellos. Surge a partir de ese punto la libertad de reunión, libertad de prensa, que está además asociado con el pensamiento, pero que, digamos, la diferencia es el pensamiento público o la publicidad del pensamiento, o dar una opinión pública con relación a los pensamientos. Así, con esta, digamos, evolución del reconocimiento de libertades en general, es que se pueden considerar que existen generaciones dentro de los derechos humanos, y surge la primera generación, los derechos civiles, individuales y políticos, que es lo que mencionábamos, totalmente la libertad o la facultad de pensamiento, de tener una ideología política, de expresar la ideología política, incluso de realizar, digamos, actividades políticas, si fuese el caso, etc. Todo lo que tenga que ver con la libertad individual, la libertad social, libertad civil, etcétera, está dentro de la primera generación. Luego surge la segunda generación, que son derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos económicos, la libertad de la posesión o propiedad, o establecer emprendedurismo, empresa, etcétera. Libertad social de reunión con fines sociales. Libertad cultural, establecer esa facultad y potestad de promover la cultura, el arte, incluso la ciencia, es parte de los derechos de segunda generación. Y de tercera generación vienen incorporándose posteriormente los derechos de los pueblos o de solidaridad. Cuando hablamos del derecho de los pueblos, lo hemos mencionado que incluso es parte también del derecho internacional público, que es reconocer las etnias y además darle protección a grupos nativos del Estado, que tienen derecho al reconocimiento, a la protección, incluso
al desarrollo cultural que esa esencia étnica, esa esencia de raza o de pueblo no se pierda. Esos son de tercera generación. Licenciado. ¿Sí? ¿Me escucha, Lick? ¿Sí le escucho? Sí, buenas. Fíjese que no estoy muy seguro, como voy tomando nota, pero no sé si estará la presentación en la plataforma. Esta que está ahorita todavía no. La que vimos el viernes ya está en la plataforma. Ah, ok, Lick. Ok, gracias. Esta la puedo subir ahora en la noche o mañana para que ya la tengan. Está bien, Lick, gracias. Bueno, de igual manera los videos van a estar actualizados oportunamente en el canal, entonces van a tener acceso a todo material. De la cámara. Hola, ¿alguna pregunta? Ok, continuamos. Entonces tenemos primera generación, civiles, individuales y políticos. Aparecieron en los sistemas jurídicos nacionales, surgen como una rebelión contra el absolutismo del monarca. Recordemos que la Revolución Francesa fue una explosión, digamos, en el momento que se desarrolló debido al rechazo total de la monarquía. Es también un símbolo de ruptura de la sociedad entre el monarca, entre el gobernador absoluto y la necesidad de establecer límites a la gobernanza. Entonces, la Revolución Francesa fue, digamos, una explosión violenta en la que de golpe se rompe la monarquía en ese entonces y se pretenden establecer límites y de alguna forma empezar con las ideas de la democracia y la representación social entre los gobernantes y establecer límites como lo que se planteó en procesos anteriores con relación al contrato social, es decir, que el gobernante puede gobernar o va a gobernar, pero con la visión de que la finalidad es el ser humano, el ciudadano. A partir de esos límites, de establecer funciones específicas a los gobernantes, de establecer incluso divisiones de poderes o funciones para que el poder no esté concentrado, es que se empiezan a reconocer los derechos civiles, los derechos individuales y los derechos políticos. Y, digamos, de manera global, es que se reconoce en parte el derecho internacional público. Entonces, digamos, en orden no solo de aparición, sino que también podríamos decir de importancia social, política internacional, los derechos civiles son los que se mencionan en primera generación por esta situación. Y además, por ser un derecho individual de lo que mencionábamos, de la facultad y potestades, de esa libertad que tenemos como ciudadanos de expresarnos, de pensar y de decidir. Son otorgados a las personas con independencia de su grupo social. Es decir que
aunque seamos parte de una sociedad, de un solo Estado, es totalmente independiente y es totalmente inherente a cada persona. El derecho civil, el derecho político es totalmente autónomo. Es reconocido por cada uno de nosotros, por cada uno de los ciudadanos, por cada una de las personas. Es totalmente, o debería de ser totalmente independiente. Su principal fin es la libertad, que les mencionábamos, la libertad de elección, libertad de pensamiento, libertad de expresión, la seguridad, que va incluida la seguridad jurídica de que el Estado no va a ir más allá de las facultades que tiene, la integridad física y moral, que se garantice nuestra libertad no solo a nivel abstracto o de pensamiento, sino nuestra libertad de carácter ambulatorio, nuestra libertad e integridad física, moral de la persona e igualdad. Igualdad traducida en que todos tenemos la misma oportunidad y acceso a la ley y a la justicia. Así, el Estado tiene una obligación de abstención, es decir, de respetar esas libertades, de no violarlos y más allá de eso, de establecer siempre un mecanismo de tutela efectiva sobre los derechos fundamentales. De ahí la necesidad y la importancia de que siempre exista, y en nuestro caso en particular, que exista la Sala de lo Constitucional, porque es el tribunal que se encarga de realizar las tutelas efectivas de los derechos fundamentales. En nuestro caso, los derechos individuales están constituidos por los derechos inherentes y esenciales a todo individuo, lo que mencionábamos, y los podemos ver del artículo 2 aproximadamente al 28 de la Constitución, para que puedan verlos detenidamente y de forma personal. Si lo vemos uno por uno y si los tratáramos de analizar, pues se extendería prácticamente la clase y tendríamos incluso tanto material como para hacer un estudio incluso de maestría o de doctorado en Derecho Constitucional con relación a los derechos fundamentales y los límites al Estado. Entonces, nada más se los dejo mencionados para efecto que puedan ubicarse y podamos verlos en la Constitución. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. La aparición se da en el siglo XIX. Empiezan a reconocerse ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Y podemos mencionar, por ejemplo, la Constitución de México de 1917, la de la Unión Soviética en 1918, de Weimar en 1919, donde a manera de ejemplo son como puntos de partida histórico para ir reconociendo la generación de esos derechos o la segunda, digamos, gran importancia generación de derechos. Con relación a los derechos políticos, es la facultad que una persona pueda disponer incluso de la participación de la política, de tener acceso y oportunidad a los mecanismos que establece la misma Carta Magna, Constitución o ley para participar en el gobierno del Estado, nombramiento de funcionarios,
En la deliberación y decisión de asuntos políticos, la orientación, ejecución y control de los asuntos del Estado, incluyendo directa o indirectamente la vida política del país. Lo podemos ver del artículo 72 al 209. Y dentro de la importancia de los derechos políticos es que tenemos derecho como ciudadano, además de expresarnos, a participar, a establecer, digamos, opinión, y cuando la ley lo establece, incluso participar en el nombramiento de funcionarios públicos. De segunda generación, por ejemplo, su principal fin es garantizar el bienestar económico o digamos, la libertad de la facultad que tenemos de desarrollarnos económicamente en actividades lícitas, de realizar cualquier tipo de empresa, empleo, emprendedurismo, y la libertad que tenemos de disponer de nuestro patrimonio económico. Justicia social, que se refiere a la aplicación justa del debido proceso y de la justicia en general. Y la facultad de gozar y además de tener la libertad sobre los beneficios de la educación, acceso a la educación y la cultura, que incluye además el arte y la ciencia. Y además se consideran que son parte de los derechos que tenemos como individuos en cuanto se pueda participar como grupo social. Y tiene por fin asegurar la satisfacción de las necesidades vitales. Podemos verlo de los artículos 32 al 70 y el 119 de la Constitución. Los derechos en la Constitución, que como los he mencionado, no están tan ordenados y tan dispuestos, digamos, por la clasificación de generaciones, pero se los he tratado de catalogar para podernos ubicar un poco y los puedan ver también detenidamente. Tercera generación, o derechos de los pueblos o de solidaridad. Históricamente son los que se han ido reconociendo de forma más reciente. Hablamos de la década de los 60. Prácticamente es de los últimos incorporables. Incluso nuestra Constitución es relativamente joven hasta el momento, desde 1982, 83, y surge la necesidad de reconocer y proteger el derecho de los pueblos y la protección además de ellos. Por regla general o digamos por situación general, no hay una regulación normativa. En nuestro país se ha tratado de impulsar la promoción de pueblos realmente étnicos en nuestro territorio, pero realmente es muy poca la motivación legal que ello ha tenido. Principales características deben ser exigibles por parte del Estado, es decir, el Estado debe de procurar la protección de los pueblos, es decir, reconocer esa identidad étnica de aún grupos étnicos que existiesen,
En nuestro país realmente podría ser muy poco o casi nula todavía la existencia de algún grupo que tenga raíces todavía aún vigentes. El Estado debería de tener la plena protección con relación a ellos, establecer una ley especial de protección para garantizar que no se pierda y, por el contrario, promover el desarrollo de los pueblos y además la transmisión cultural. Y con relación a los derechos de solidaridad, tenemos el desarrollo, la paz, la libre determinación de los pueblos, calidad de medio ambiente, comunicación, patrimonio cultural. Son ejemplos específicos de lo que se puede considerar derechos de solidaridad. Como vemos, aún son, digamos, la tutela que se realiza con relación a estos es muy poca. Entonces, es un también llamado de atención para que el Estado pueda ir dando el énfasis que requieren estos derechos de tercera generación. En resumen, podemos catalogar y además hacer un pequeño resumen que los derechos se fueron estableciendo por generaciones y la generación está determinada por momentos históricos que surgen por la necesidad de reconocimiento de esos derechos en particular. Tenemos los de primera generación que prácticamente la explosión de la necesidad de reconocimiento de estos derechos es la Revolución Francesa como rebelión contra la monarquía para establecer límites al Estado y que el Estado, por el contrario, reconozca a la persona humana como fin del Estado y que el Estado tiene límites. Segunda generación, los derechos económicos y culturales surgen en el siglo XVIII, siglo XIX, a medida que se fue estableciendo límites al Estado, permitió el reconocimiento de esta nueva generación de derechos que se fueron incorporando. Y luego tenemos la tercera generación que surge en los llamados derechos de solidaridad o de reconocimiento de los pueblos y entre ellos la necesidad que se reconozca la identidad del medio ambiente y derechos de solidaridad como la paz, etc. Primera generación le podemos llamar derechos absolutos, es decir, son derechos que deben de estar plenamente reconocidos y que el Estado debe garantizar. La segunda podemos decirlo que es una satisfacción progresiva en cuanto a que el Estado puede irse reconociendo ellos según la posibilidad económica del mismo, es decir, por ejemplo, la educación, tenemos la libertad de acceder a la educación y que el Estado brinde la educación, pero en la posibilidad que el Estado lo permita. Y tercera generación, derechos de colaboración internacional, es decir, que además exista un reconocimiento, una colaboración internacional, por ejemplo, con relación a los derechos sociales o de grupos sociales, por ejemplo, del reconocimiento de los pueblos, del medio ambiente, que tiene también un énfasis internacional. Pequeño esquema con relación a los grupos de generaciones, primera, segunda y tercera.
Y dentro de la gran lista, por decirlo así, de derechos fundamentales, hay unos espacios donde le podemos llamar zona grises, donde difícil que lo podamos ubicar en una generación específica o un catálogo específico, porque puede surgir o puede ser, digamos, desprenderse de otro derecho que está en otra generación, y es el derecho a la propiedad, que podría considerarse es parte de los derechos económicos patrimoniales, pero implica además otra situación, de que el Estado establezca los mecanismos de protección a la propiedad. Es decir, tengo la potestad y la libertad de poseer los bienes que me permite mi posibilidad, pero el Estado además debe garantizar esa protección. Derecho de reunión, establecer la libertad de reunión o de reunirse para cualquier fin, y la libertad de expresión y difusión de pensamiento, que igual puede desprenderse de la libertad civil o libertad cívica de expresar individualmente, pero este implica la, digamos, difusión impresa o la libertad de publicación incluso, que surge de este punto los medios de comunicación. Y de nuestra Constitución los podemos, digamos, denominar derechos individuales, sociales y políticos. A manera de comparación, solo para un pequeño, digamos, ejercicio de comparación, tenemos dos instrumentos internacionales. Uno es la Declaración Universal de Derechos Humanos y la otra es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, por ejemplo, podemos establecer el contenido, en este caso el artículo 3, por ejemplo, y artículo 4 de cada uno de ellos, que habla sobre el derecho a la vida. Por ejemplo, tenemos sobre la Declaración Universal, dice literalmente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y con relación a la Convención, establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general. A partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como vemos, la idea de esta comparación es ver cómo puede la Constitución armonizarse con estas disposiciones, y vemos que el derecho a la vida incorpora ciertos, incluso acepciones. Por ejemplo, la Convención Americana nos invita a reconocerlo desde la concepción. Decir que la Constitución está armonizada por ese instrumento internacional en cuanto a reconocer la vida desde ese justo momento de la concepción. Además de establecer que la ley debe de protegerlo, que esto implica la conservación y defensa, que es lo que menciona el artículo 2, como lo leímos la clase pasada, que no solamente el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos, sino establecer los mecanismos de conservación y defensa, y establecer los procedimientos de la tutela efectiva de los derechos. Y como les reiteraba, en nuestro caso y en nuestro país en particular, es la Sala de lo Constitucional que establece la tutela y la protección de los derechos de forma general. De ahí también la importancia de que exista de forma permanente este tribunal.
Hola, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quería opinar? Ok, No, Lick, todo continuando. claro. Por ejemplo, otra situación, la Declaración Universal de Derechos Humanos, siempre el artículo 10 y la Convención artículo 8.2 establecen o tratan de regular los derechos y las garantías de una persona cuando deba ser procesada. La declaración refiere que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente con justicia de un tribunal independiente, imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y la Convención dice literalmente, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a plena igualdad. Como vemos, estos dos instrumentos tratan de que el Estado establezca varios puntos, entre ellos, por ejemplo, la igualdad, que lo mencionábamos como la oportunidad que tiene cada persona de acceder o de tener acceso a la justicia de forma igual, es decir, no hay ninguna distinción, no debería de haber ninguna distinción. También establece la creación de un tribunal justo, independiente e imparcial, que se reconozca en todo momento la inocencia y que durante el proceso el Estado garantice además estas situaciones. Estos puntos que desarrollan estos instrumentos internacionales están en el artículo 12 que le dimos lectura la clase pasada. Como vemos, la Constitución trata de armonizar estos dos instrumentos y aplicarlos en la Constitución, y la forma de operativizar estos derechos fundamentales y que además eventualmente pueden ser garantías de que una persona, cuando se le atribuye un delito, tiene la garantía de que se va a aplicar, de que no va a haber ninguna vulneración. Y la forma de operativizar esto es a través de la ley procesal, en este caso el Código Procesal Penal, que establece los mecanismos y reglas específicas dentro de un proceso. Como vemos, este solamente es un pequeño ejemplo en cuanto a que el Estado debe garantizar que los derechos humanos que están reconocidos en los instrumentos internacionales y que se vuelve obligatorio por ser ratificados por el Estado, deben ser, además de respetados, plasmados en la Constitución y además establecer mecanismos de tutela, de protección y de operatividad para garantizar los mismos. Licenciado, Sí, fíjese que tenía una duda claro. con respecto más que todo con la parte de los instrumentos jurídicos. Se puede, digamos, hacer referencia a un instrumento jurídico para, digamos, hacerle como un llamado de atención a un Estado con respecto a su ordenamiento jurídico interno. Por supuesto que sí. Cuando hablamos que el Estado ha ratificado el instrumento, es porque ha asumido el compromiso de darle cumplimiento a él, o al menos asumir el compromiso de que progresivamente le dará cumplimiento a este instrumento. Dentro de los instrumentos americanos, y lo digo
con relación, por ejemplo, al organismo internacional que es la OEA, hay obligaciones específicas, por ejemplo, con relación al reconocimiento de los derechos humanos, y por eso les ponía la Convención Americana, porque el Estado debe ser garante de los derechos humanos, derechos fundamentales, y como ciudadanos, en todo caso, tendríamos acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, para que se evalúe si el Estado está incumpliendo y además está vulnerando derechos específicos. Y la Corte tiene toda la plena facultad de establecer, por ejemplo, que el Estado está vulnerando o no derechos fundamentales. Ok, fíjese que yo le preguntaba, pero digamos como haciendo referencia a lo que se dio hace poco, que muchos como organismos o personas, digamos, públicas le escribieron al presidente o algo así. Entonces, veía que en sus notas nombraban, en dicho tratado hemos acordado esto y esto y esto, y nos preocupa la situación interna en su país, algo así. Siempre leyendo eso en las redes, porque parecer esto de que llegó la nueva asamblea, pues no sé, como que ha puesto a la gente un poco nerviosa. Entonces, sí notaba eso, que hacían como referencia a eso, a tratados, a instrumentos jurídicos que regían eso, propiamente esas organizaciones. Sí, hablando sobre la situación actual y el deber ser, lo que sucede además es que la OEA, que lo hemos visto de forma así bien particular, tiene o tener como Estado, tenemos la obligación de garantizar la representación democrática y es una de las funciones específicas de la OEA. Y dentro de todas las obligaciones y facultades que existen dentro de este gran organismo internacional, existe lo que se conoce como la posibilidad de realizar una carta democrática. Eso consiste en que el organismo internacional puede realizar evaluaciones si un Estado está vulnerando los aspectos democráticos internos y establecer si realmente ha ocurrido violación al proceso interno y a este gran principio de representación democrática. Si es así, entonces el organismo internacional realiza un dictamen y es la consecuencia, digamos, ulterior o más grande es que se suspende la participación del Estado en el organismo internacional, en este caso particular de la OEA. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se activa o se realiza la petición de la Carta Democrática para que la OEA determine si ha existido vulneración. Entiendo que la OEA ya realizó el mecanismo de evaluación para determinarlo. Entonces, debemos esperar a ver qué ocurre, cuál es el dictamen específico de la OEA, pero como usted lo dijo muy bien, sí está en evaluación y sí habrá un dictamen con relación a ello. Ok, Lee. Ok, gracias por la información. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Bueno, entonces nos quedaremos hasta acá. Lick, yo tengo una pregunta. Claro, Ruth. Es sobre la misma situación que comentaban con Pablo. Por supuesto. Y es que, bueno, yo, o sea, sí estoy enterada de la situación, pero quizás como no tengo mucho conocimiento en el área de derecho, realmente hay una violación al Estado de Derecho. ¿Y qué opina usted de las posiciones que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos? Y por su parte, el comunicado que sacó, creo que ahora, no sé si fue ahora en la tarde, en la Embajada de China con respecto a lo que está pasando ahorita en el país con la nueva asamblea y la destitución de magistrados y todo eso, ¿verdad? Claro, realmente sí es una situación que ha causado gran expectativa y realmente no positiva, porque así fue algo que realmente nadie se esperaba. La situación jurídica, lo que sucede es que convergen muchas cosas porque hay dos términos que se contraponen, que es la legalidad y la legitimidad. Por supuesto, la Asamblea Legislativa tiene toda la legalidad para poderlo realizar. El problema de ello es la forma express de haberlo realizado de esa manera y además obviando ciertas situaciones. Cuando se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se realiza un procedimiento específico y hay una entidad encargada de establecer una lista de posibles candidatos. Esa entidad se llama Consejo Nacional de la Judicatura, que establece, tiene la función de establecer la legalidad de que los candidatos han pasado por una evaluación previa, de que reúnen los requisitos constitucionales y que además tienen cierta capacidad comprobable académicamente para optar el cargo. Y de esa lista, la Asamblea Legislativa puede elegir candidatos para ello. Dentro de las facultades de la Asamblea, por supuesto, está también el destituirlo cuando exista causa determinante para ello o causa específica. En este caso, no hubo al menos un dictamen previo de que hubiese una causa específica y también las personas que se eligieron, en todo caso, deberían de haber sido de la lista de las que se eligieron en los funcionarios de ese momento, porque no había o no hubo un mecanismo de selección o de una lista para poder tener más opciones o que el público, la población, tuviese comunicación a ello. Entonces, de ahí surge la duda si la legitimidad del asunto. Es legal porque está en la Constitución y establece la facultad para ello, pero ahí es donde entra la duda sobre la legitimidad para poderlo realizar o la forma en que lo realizaron, donde no hubo un mecanismo previo de investigación, si realmente a todos los funcionarios que fueron removidos existía una causa probable, una causa comprobable y determinante. Entonces, eso es lo que llama la atención no solamente de nosotros como la población, sino de toda la comunidad internacional, por la forma express de haberlo realizado y además la forma express de también haber elegido a los sustitutos en este caso. Entonces, por supuesto que llamó la atención de la comunidad internacional y que se activaron, digamos, el interés de saber lo que está ocurriendo. Eso es, digamos, de pronto lo que dentro de que establece la normativa y la ley que ha ocurrido. Y eso es lo que llama la atención de la comunidad internacional. Lick, ¿Sí?
Mire, y una pregunta, ¿y cuánto tiempo les hacía falta a ellos para, digamos, terminar su cargo? Porque son 9 años, ¿verdad? Así es, el Que fiscal ellos están. general concluía en enero del otro año, o sea, hablábamos de prácticamente 6 meses a lo más. Y a los magistrados sí un par de años más, creo que era 2027, si no recuerdo mal, pero era un par de años más. Licenciado, ¿Sí? ya que mencionó eso mi compañero, yo también me preguntaba eso porque, bueno, noté que los magistrados tenían digamos, un periodo de, ¿cómo decirlo? Como de labor en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema, de hasta el año 2027, entiendo yo, pero no entiendo por qué tan extenso este periodo. Es una también de las situaciones que se discuten. Fueron elegidos, digamos, ese periodo es el que se estableció. Recordemos que, y también como lo hemos mencionado, la Sala de lo Constitucional es muy importante. Es el tribunal encargado, como vimos, de la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Hay un mecanismo establecido en la ley para ello, que es el proceso de amparo, y debe de garantizarse que de forma permanente exista este tribunal. Llamó cuando estaba ocurriendo este proceso digamos, de destitución, fue el gran temor de la comunidad y de algunas personas en cuanto a que no puede quedar sin ese tribunal el Estado. Quedaría totalmente, o como ciudadanos quedaríamos totalmente en desprotección al no existir. Afortunadamente, ya sea por la forma en que lo hicieron, pero ya existe nuevamente. No lo dejaron acéfalo totalmente y uno de los, digamos, situaciones que se considera para que el periodo sea, digamos, si lo considera extenso es por esa situación, garantizar de que exista de forma permanente por la importancia que tiene. Si no existiera este tribunal, entonces ¿quién va a garantizar la protección de los derechos fundamentales? ¿Quién establecería límites al Estado? ¿Quién establecería la legalidad o ilegalidad de las leyes? Entonces, la importancia es muy grande y la importancia también radica que exista de forma permanente. ¿Más preguntas o comentarios? Por mi parte, no creo que me quede más clara la situación ahora. Bueno, entonces nos quedaremos hasta acá. Nos queda estar pendientes y atentos de lo que ocurre. Y de igual manera, cualquier duda con relación a procesos jurídicos, si aunque no esté o sea parte del material, es importante estudiarlo, verlo para saber qué ocurre realmente no solo con la institucionalidad del Estado, sino con la normativa vigente. Entonces, nos quedaremos hasta acá. Vamos a continuar el día viernes y continúen con medidas de protección. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, feliz Gracias, tarde. Lick. Buenas tardes.